Gracia, misericordia y paz sean con ustedes de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amén. El texto del sermón hoy es la primera lectura que acaban de escuchar. Se la voy a leer de nuevo de Sofonías, el capítulo 3. Y dice así: Lanza gritos de alegría, hija de Sión. Da gritos de victoria, Israel. Regocíjate, alégrate de todo corazón, hija de Jerusalén. El Señor te ha levantado el castigo, ha puesto en retirada a tus enemigos. El Señor, Rey de Israel, está en medio de ti. Nunca más temerás mal alguno. Aquel día le dirán a Jerusalén: no temas, Sión, ni te desanimes, porque el Señor tu Dios está en medio de ti como guerrero victorioso. Se deleitará en ti con gozo, te renovará con su amor, se alegrará por ti con cantos. Hermanos y hermanas, esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. A veces ser aficionado de un equipo de fútbol implica que uno va a tener que sufrir por un tiempo, hasta a veces por años. Por ejemplo, mis Tigres de Monterrey ganaron campeonatos en los años 1978 y 1982. Pero después pasaron por una sequía. Años, décadas sin ganar un campeonato. Cuando yo comencé a seguir a los Tigres en los 90, andaban en la segunda división. Habían bajado. Los aficionados de Tigres, mi suegro que está aquí, él ha sido fanático de los Tigres por todos esos años de sufrir, de no ganar nada. Pero luego todo eso cambió en el año 2011. Después de 30 años de sufrir, 30 años de esperar, por fin ganaron su tercer campeonato. En ese año, ¿cómo se celebró la afición de los Tigres en Monterrey? Después de tantos años de sufrir, ya celebraron. La afición de América no pueden entender eso, ¿verdad? Porque ellos han ganado mucho, están jugando otra vez en el final hoy, ¿verdad? Ya llevan 15 campeonatos. Cuando ellos ganan un campeonato, su afición está contenta, o sea, celebran, pero están como que, pues sí, ya ganamos otro, qué bueno. Pero no es como los equipos que han tenido que sufrir, han tenido que pasar tantos años sin ganar. Pues aún nosotros que soy Tigre, ¿verdad? Digo nosotros, pero ya en los últimos años hemos ganado unos campeonatos. De hecho, el año pasado ganaron su 8º campeonato. Y el año pasado celebramos esa victoria, ¿verdad que sí, suegro? Celebramos, pero no era como en el 2011. ¿Cómo celebramos que después de 30 años de no ganar? Digo eso porque hoy estamos viendo al profeta Sofonías. Y Sofonías vivía en un tiempo muy interesante en la historia de Israel. Eran tiempos muy inseguros, el mundo era muy inseguro. Ya la época de oro de Israel ya había pasado. Ya el país estaba en declive. Estaban batallando. O sea, 80 años antes de que nació Sofonías, el gran imperio sirio fue a Israel y conquistó el reino del norte de Israel y lo conquistó por completo. Llevaron a todos de ahí al exilio y para nunca más volver a su país. Lo único que quedó era el reino del sur de Judá. Y pues por un tiempo Dios los mantuvo protegidos, les iba bien, aun mientras todos los grandes imperios del mundo antiguo estaban batallando alrededor de ellos. Pero todo eso estaba por cambiar. ¿Por qué? Porque los últimos reyes en Judá estaban conduciendo al pueblo a la idolatría, a seguir a dioses falsos. Y ya se le acabó la paciencia a Dios. Y él mandó al profeta Sofonías para decirle a la gente que por causa de su idolatría y su pecado, ya venía el gran y terrible día del Señor. Un día de juicio para ellos.
que sus enemigos iban a venir y los iban a conquistar, iban a destruir por completo la ciudad de Jerusalén. Pues 20 años después de la muerte de Sofonías, llegó ese gran y terrible día del Señor. Porque vino el rey Nabucodonosor del imperio babilónico, y él fue y destruyó por completo la ciudad de Jerusalén, incluyendo el templo de Dios. Y llevó a todos los que no murieron en la batalla, llevó a todos los que sobrevivieron al exilio, a Babilonia, a cientos de kilómetros de ahí de su hogar. Y ahí se quedó el pueblo de Dios, como extraños en un pueblo, en una tierra extranjera, preguntándose si algún día iban a poder volver a su hogar. O sea, ellos vivían en un tiempo de horror, de desesperación, de tristeza, que muchos de nosotros no podemos realmente captar. O sea, ellos realmente perdieron todo según la perspectiva humana. Perdieron todos sus hogares, todas sus pertenencias, su hogar, todo. Y ahora vivían como un pueblo pobre e indefensa, como refugiados en un país extranjero. Se sentían solos, se sentían como perdedores. ¿Nunca te has sentido así? Como que no puedes ganar. A lo mejor que has sufrido mucho tiempo como por un dolor, una enfermedad. O has sufrido por mucho tiempo en un matrimonio. O has sufrido por mucho tiempo en un trabajo con un jefe malo. O has sufrido por mucho tiempo de depresión y ansiedad. En el versículo 16 del texto dice, no te desanimes. Pero lo que literalmente dice es que no tengas tus manos caídas. Que es un poco raro, pero es una expresión en hebreo que es como en la expresión en español, no anden cabizbajos. No anden con la cabeza agachada. O sea, como la afición de un equipo que siempre está perdiendo, como que todo está mal, derrotados. Porque en el texto de hoy, pues, después de advertir al pueblo que venía ese gran y terrible día del Señor, un día de juicio sobre ellos, Dios les promete otro día del Señor. Un día de rescate y salvación. Y en ese día ellos iban a celebrar. Dice, lanza gritos de alegría, hija de Sión. Sión es el monte en que fue construida la ciudad de Jerusalén. Da gritos de victoria Israel. Regocíjate, alégrate de todo corazón, hija de Jerusalén. Y la imagen aquí es de miles y miles de personas celebrando, gritando por una victoria. Que puedes ver la emoción en sus ojos, las lágrimas de gozo y alegría. ¿Y por qué están celebrando tanto? Porque el Señor te ha levantado el castigo, ha puesto en retirada a tus enemigos. 70 años después de que el imperio babilónico llevó al pueblo de Dios al exilio, a un país extranjero, vino otro imperio, el imperio persa, que conquistó a los babilonios y permitió que los israelitas regresaran a su país para reconstruir sus casas. ¿Se puede imaginar después de 70 años como refugiados, viviendo muy lejos de su país, sufriendo tanto, ya por fin iban a poder volver? El gozo de poder reconstruir sus casas y el templo. El gozo de estar bien, de estar tranquilos, de estar libres. De nuevo, es un poco difícil para nosotros viviendo tan bien como vivimos hoy en día, para reconocer ese alivio, ese gozo que sentían ellos. Fíjense que tengo un amigo que es pastor en Houston, que tiene 2 miembros de su iglesia que son de Siria. Y no sé si escucharon las noticias, pero hace un poco más de una semana hubo una revolución en Siria y quitaron a un líder malvado que se llamaba Assad, que era muy malo. Y en ese mismo día el pastor se había reunido con esas 2 personas de Siria y él me dijo, ¿cómo se puede ver en sus caras? La alegría, el alivio, el gozo, no se podían contener.
Porque después de tantos años de sufrir opresión, pues ya estaban libres. Eso es lo que le prometió Dios a su pueblo. Que después de sufrir por tanto tiempo, Él los iba a perdonar y volver a su lugar. Pero algo interesante, el prometido día del Señor en el Antiguo Testamento es una frase realmente interesante. Porque realmente el día del Señor son todos los días futuros en que Dios iba a juzgar o salvar a su pueblo. ¿Me explico? O sea, el día del Señor no solo era el día en que llegaron los babilonios para conquistar al pueblo, o los 70 años después que los rescató, sino que también el día del Señor es cuando vino Jesús. Se trata del Belén y el Calvario y la tumba vacía. El día del Señor es el día final, cuando viene a juzgar a todos. Porque la verdad, así como el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, nosotros merecemos el juicio de Dios. O sea, solo piensen en esta temporada del año. Porque todos nosotros aquí fácilmente nos llevamos por todo el comercialismo y materialismo de esta estación del año. ¿Me explico? O sea, nos enfocamos tanto en las compras y los regalos y las comidas y las fiestas, que casi se nos olvida de ese bebé acostado en el pesebre. O nos estresamos tanto por todo lo que tenemos que hacer y por todos los problemas que tenemos en nuestras vidas que nos enojamos con nuestras parejas, con nuestros hijos. O nos estresamos tanto que escapamos de todo el estrés con el alcohol, o con la pornografía, o con la droga, o nada más pasando horas viendo videos en TikTok. O sea, la verdad es que ninguno de nosotros ha sido lo que Dios quiere que seamos. Todos merecemos su juicio. Mas sin embargo, ¿qué nos dice Sofonías aquí? Dice, el Señor te ha levantado del castigo. Y literalmente dice que ha quitado el juicio que estaba en nuestra contra. ¿Por qué? Porque el Señor, el Rey de Israel, está en medio de ti. Ese niño acostado en el pesebre en Belén se llama Emmanuel. Emmanuel es un nombre que significa Dios con nosotros. Jesús es Dios con nosotros. Jesús, Dios, vino para ser uno de nosotros, para tomar nuestro lugar, para sufrir el juicio que merecemos nosotros por todas nuestras prioridades malas en esta temporada del año, por todas esas veces que nos enojamos, por todas esas cosas malas que hacemos. Él sufrió el castigo en nuestro lugar para rescatarnos, para salvarnos. Jesús es el guerrero victorioso que Sofonías menciona aquí. Con Él en nuestro equipo no podemos perder. Jesús es el Lionel Messi, el Cristiano Ronaldo, que con Él no podemos perder. Porque Él ganó la victoria por nosotros. Por causa de Jesús, Dios no te va a castigar. Te perdona. Y eso quiere decir que tú no puedes perder. Y yo sé que a veces se siente como que sí. Muchos de ustedes han pasado por problemas o han estado sufriendo por mucho tiempo. Pero hay que recordar que el día del Señor ya vino. Jesús ya vino y ganó la victoria por nosotros. Y el día del Señor ya viene. Cuando Él venga para librarnos completamente de cada dolor, cada depresión, cada sufrimiento. Como dice Sofonías, no tenemos que temer mal alguno. Entonces no te desanimes. No andes cabizbajo con el lenguaje corporal de una persona derrotada. Porque no puedes perder. O sea, sí, tal vez vas a tener que sufrir por un poco más tiempo. Pero viene el día en que Dios te va a rescatar de todos sus problemas. Y en ese día en que Dios te libre del problema que estás pasando ahorita, vas a brincar. Vas a celebrar. Hasta que a lo mejor vas a llorar de alegría.
Porque ese día se va a sentir tan bien. Después de sufrir mucho, ¿no les ha pasado cuando ya por fin no más? Y pueden celebrar, pueden estar contentos, ya estoy libre de ese problema. Pero ya que sabemos eso, ¿por qué esperar hasta aquel día? ¿Me explico? Podemos celebrar en este mismo momento, aun mientras sufrimos. Podemos regocijarnos aún en medio de nuestros dolores y problemas. Cuando San Pablo escribió las palabras de la segunda lectura de hoy, él estaba encadenado a un soldado romano. Era preso, esperando porque no sabía si lo iban a matar o no. Y así Pablo escribió: alégrense siempre en el Señor. Alégrense siempre, todo el tiempo. Podemos celebrar, aún ahora, aún en medio de los problemas, porque sabemos que el día del Señor ya vino, que Jesús nació en Belén para morir en el Calvario por ti y por mí. Ya se acabó la guerra, ya ganó la victoria. No podemos perder. Y viene el día en que vamos a ver esa victoria por completo. Cuando venga Jesús otra vez, ya nos va a librar de todos sus problemas y vamos a celebrar. Vamos a celebrar más que como celebraron los aficionados de los Tigres en el 2011. Porque en ese día vamos a ver esa victoria que Dios ganó por nosotros. En ese día vamos a ver para atrás y ver todos esos años de sufrir que ya se acabaron. Y vamos a celebrar. Entonces, si estás ahorita en medio de un problema, en medio de un lío, en medio de un dolor, no te desanimes. No andes con la cabeza agachada, derrotado. Levanta la cabeza. Ponte derecho. Ánimo. Por causa de ese bebé nacido en Belén, ustedes no pueden perder. Por causa de Jesús, ganamos. Entonces que se celebren. Amén. Y ahora esa paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Amén.